tú has empezado diciendo que cómo las cosas te eligen a ti. Sí, Yo creo que este libro que estás presentando ahora es un ejemplo de esto. Se los enseño, pero de todas maneras lo voy ajá. a compartir de manera mucho más linda con ustedes. Este libro te eligió a ti. De algún modo sí, sí, efectivamente. Te Eh, lo regalaron. Me lo regalaron. Este libro, estamos con una novedad que ha salido ahora en 2023, salió en mayo de 2023, y es la edición actual, hecha por mí, de un libro que es Naufragio y Peregrinación, de un español llamado Pedro Gobeo de Vitoria, un total y absoluto desconocido en el mundo de las letras. Y el libro se fue publicado en 1610. Y 1610 fue 1610. publicado. Sus aventuras fueron en los Y sus aventuras fueron en 1500. 1593, 94, 95. 2 años de una peripecia, un viaje desde Sevilla hasta Lima, que lo que tenía que haberse hecho en 2 o 3 meses se demoró 2 años completos, con múltiples penalidades, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto extremo que fue un naufragio en la costa de Esmeraldas, donde 41 españoles quedan ahí varados en la costa y empiezan a caminar hacia el sur de Ecuador, a llegar a la Manta, al puerto de Manta, que era Reino del Perú. Hoy decimos Ecuador, pero todo era Reino del Perú entonces. Sí. Estamos en la última década del siglo XVI. Y bueno, el 60% de ellos muere, fallece. Y a él casi le cuesta la vida, a los demás, a todos los demás. Casi le cuesta la vida. Y este era un adolescente, lo estaba haciendo un viaje con 15 años. Entonces, cuando llega a Lima, sobrevive, se recupera, le demora meses recuperarse de esas fatigas y de esas infortunios, hambrunas, desnutrición, etcétera, etcétera. Después se le va inmediatamente a la tontería, me gusta decirlo, ese sueño de hacerse fácilmente rico, etcétera, en el Perú, e ingresa en los jesuitas. Tiene una formación jesuítica y después de 10 y pico años, de 13 años exactamente, en Lima, con los jesuitas, por obediencia, escribe el libro. Escribe este libro y lo publica. O sea, lo manda a su familia, a su mamá, a España, y lo publica su mamá, lo publica en España, en Sevilla, en 1610, con el patrocinio, con el mecenazgo de la condesa de Niebla, que era, digamos, la noble más alta que podíamos encontrar en ese momento en Estrella. Una mejor protectora imposible. El libro 1610, sí. ¿Qué año más interesante? Equidistante entre los dos Quijotes. El Quijote primero de 1605 y la segunda parte de 1615. Exactamente entre medio sale este libro. No estoy haciendo comparaciones con el nivel de Miguel de Cervantes y Pedro de Gobeo, pero estamos hablando de la misma época, de en plenito siglo de oro. Este tipo de personajes que me gusta a mí, que unen las dos orillas, que cruzan el Atlántico ida y vuelta. De algún modo él lo cruzó también de ida y vuelta. El libro se imprimió en Sevilla, se distribuyó bastante bien. Tenemos documentos de cómo se vendió en Perú, de cómo se vendió en Chile, algunos ejemplares que se vendieron en España, pero de repente cae en el más absoluto olvido el libro, en el ámbito hispánico, y lo rescatan los alemanes. Estamos aquí en Frankfurt y por eso hablamos ayer de este libro. Correcto. En 1622 hay una traducción al alemán, una traducción abreviada, no es literal completa, sino una abreviada, y en 1648 de esta traducción breve alemana pasa al latín. Y el libro español al alemán, del español al alemán y del alemán al latín. Una cosa así bueno, hablando antes hablamos de lo multi y no hemos dicho lo políglota, ¿no? El poliglotismo, claro. el hablar distintas lenguas. Pues aquí tenemos este ejemplo. Y no lo había pensado, Rebeca, es una reflexión tuya que me ha hecho pensar. Qué bueno, ¿no? Qué Mira, bueno, qué, ¿eh? Muy bonito. Pues efectivamente, hasta el poliglotismo, en esto pan que hemos dicho antes, pues las distintas lenguas que entran en acción en torno a este viaje. Pero el libro, lamentablemente, el libro español, la aventura original española, lamentablemente no sabemos por qué, porque yo creo que el azar tuvo que intervenir aquí,
van desapareciendo libros, tampoco fue una tirada así enorme, no tuvo que ser. Y dices que era un libro pequeño, un libro pequeño, de la mitad del tamaño de la mitad de este. Un libro de bolsillo. Algo así. Técnicamente llamamos en octavo, es de 14 centímetros y medio de largo por 9,5 de ancho. Muy pequeñito, chico, chico. Y el libro se pierde. Y entonces este relato, esta crónica en primera persona histórica de los avatares, de las vicisitudes, de los infortunios, de los sufrimientos, de los náufragos, cómo van muriendo unos con otros, unos tras otros, quiero decir, cae sepultado en el olvido. Hasta que, a principios del siglo XX, hay un investigador de la Universidad de Jaén, Raúl Manchón Gómez, que investigando, él es latinista, de filología latina, investigando la traducción al latín alemana, se da cuenta de que hay un ejemplar en español, el original, el number one, en la biblioteca de la Universidad de Mannheim. Y da esa noticia. Raúl da la noticia y publica un artículo. Entonces, a mí que me gustaban ya la literatura de viajes, que había trabajado algún viajero, por ejemplo, Pedro Ordóñez de Ceballos, que había nacido en Jaén. Entonces, he investigado cómo Pedro Ordóñez de Ceballos estuvo en Perú, en Bolivia, en Ecuador y en la India. Porque él dio la vuelta al mundo, es un viajero que dio la vuelta al mundo. Entonces, a este profesor de Jaén, yo comparto con él mis documentos o mis conocimientos sobre el viajero de Jaén, Ordóñez de Ceballos. Y este me comparte y me dice, pues yo tengo otro viajero que es Pedro Gobeo de Vitoria. Estamos hablando del año 2000. Él publica su ensayo dando información, noticia de la existencia del libro en 2004. Pero pasan los años y su objetivo de hacer la edición, él, que es lo que le compete, ¿no? Es como su área, su territorio, ¿no? Tú has hecho el descubrimiento, pues puedes hacer el siguiente paso, ¿no? Que es darlo a la luz. Pero él es latinista, insisto, es latinista. Y entonces enlazo con lo que decías antes, ¿no? Que parece que el libro te está eligiendo a ti. Sí. Y en la pandemia, en estos años duros que nos tocó pasar, o meses, él me telefonea y me dice, Miguel, te sugiero, te invito, te conmino, te animo a que te ocupes tú de editar ese libro. Tú eres hispanista, has trabajado con otros viajeros por el Ordóñez de Ceballos. O sea, sin conocernos en persona, nos conocíamos como académicos, intercambiándonos materiales. Y entonces Raúl me hace un regalo. Es un regalo para toda mi vida, o sea, muy bonito. Se lo agradezco muchísimo, pero me pone a trabajar, claro. Y yo he tardado 3 años en investigar, en averiguar quién era este señor que no está en las historias de la literatura y qué tipo de aventura nos cuenta. Claro, no solo es transcribir el libro y hacer una edición nueva, ¿no? Yo no sé si es una aventura ficticia o no. Un náufrago ultra famoso en el mundo es Robinson Crusoe. Sus aventuras son ficticias. Hay una base, un naufragio de Alexander Selkirk que le sirvió al novelista, a Daniel Defoe, como modelo, pero muy pálido, muy pálido. Solo parte de ahí. No tiene nada que ver con nuestro naufragio de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que hasta ahora era el 1 que teníamos en España en el siglo XVI, o el de Pedro Gobeo de Vitoria, ahora el 2, el segundo que tenemos, porque son auténticos. Están hablando de su experiencia vital en primera persona. Sí. Y él sin ser escritor, ¿no? Y no son escritores, pero este muchacho solo escribe el libro, cuando fue el naufragio, que tenía 14, 15 años, y solo se siente capacitado para escribirlo después de 13 años de formación jesuítica. O sea, estudia retórica, estudia gramática, oratoria, entonces ya se anima a escribirlo, por obediencia. Por encargo por obediencia, por encargo. Y no se lo encargan sus superiores jesuitas, que le encargarían misas o misiones. Se lo encarga la condesa de Niebla, amiga y protectora de su madre. Le dice, nos has contado esta historia vital que te ha pasado, tremendamente dura, potente, etcétera, etcétera, escríbela para que no quede en el olvido. Y entonces él dice que por obediencia la escribe. La escribe en Perú y manda el manuscrito a Sevilla y se publica en Sevilla y circula.
Circula en los primeros años del siglo XVII y luego hay 4 siglos de silencio. Muy difícil de explicar, salvo porque es un libro pequeño en octavo y que se perdió por ahí. Y entonces Raúl Manchón, habiendo encontrado ese ejemplar en Mannheim, yo me implico, acabo de estar en Mannheim con el original en la mano, pero el mundo va muy deprisa y la universidad ya me había enviado una digitalización. Entonces he podido trabajar desde mi oficina, con mi computadora, desde mi casa, sin venir a Mannheim. He venido a Mannheim. Estamos hablando en Frankfurt, entonces venir es, yo de España, venir a Mannheim, a Frankfurt es casi lo mismo, ¿no? Es venir. Por romanticismo. Claro. Para tener el libro en la mano. Claro. Ese objeto le he dedicado única. 3 años de mi vida a él, prácticamente. Le he consagrado la vida laboral. No he dejado de divertirme, de hacer otras cosas en 3 años, ¿no? Pero en lo que es el mundo de la investigación, he sido casi exclusivo. Bueno, pues entonces, qué oportunidad, qué bonito tenerlo en la mano por primera vez, ¿no? Oye, y un ejemplar de México, Rebeca, un ejemplar de este libro, nos dijiste estuvo ayer en la Biblioteca Nacional de México y se perdió. Habría que encontrarlo, a ver si apareciera por algún lado. Ojalá que, no sé, dicen que los 6 grados de separación del mundo digital, pues tal vez hagan la magia, ¿no? Y yo ayer te decía que después de 3 años de investigar sobre Pedro Gobeo y escribir y conocerlo, es como si fueran mejores amigos, ¿no? Yo luego, y yo creo que a todos nos pasa, estás viendo alguna serie, alguna cosa así, y pasas ratos, o leyendo una novela, y pasas ratos con estos personajes, y cuando se termina, bueno, hasta los extrañas. Claro, eso es porque te ha atrapado la historia, porque te ha atrapado el argumento, eso es muy bueno. Si no te atrapa, no empatizas con ellos, no te metes dentro del personaje. No, pero sientes que son parte de tu vida. Sientes parte, yo sí. Y por eso utilizo una palabra para hablar de este libro, que es la autenticidad. La historia que nos cuenta Pedro Gobeo de Vitoria respira verosimilitud por todos lados. Y más que verosimilitud es apariencia de verdad. Respira también verdad. Claro que hay una literaturización, claro que hay un ejercicio de memoria, que está embelleciendo cosas, pero el esqueleto, el armazón del naufragio y de las desventuras fue totalmente histórico porque lo he podido documentar. Sus encuentros con piratas, con mulatos que vivían en la zona de Esmeraldas, etcétera, etcétera. Esos encuentros hoy se pueden documentar históricamente. ¿Qué tanta emocionalidad imprime en sus relatos? Mucho, porque se le van muriendo amigos, él llora la tristeza de unos y otros, él también se siente morir, en una ocasión cava su propia tumba y hace una confesión interior, poniendo su alma, su destino en manos de Dios, y como luego sobrevive, él sabe que ha sido protección de la divina providencia, y entonces agradece esa protección, esa ayuda. Es que nada te vuelve más a ti mismo y mueve tus emociones más que estar seguro de que vas a morir en un breve tiempo. Y el instinto de supervivencia, por supuesto, que se desarrolla el instinto de supervivencia. O sea, encuentran cangrejos por la playa y se los comen crudos, porque están desnutridos, están muriéndose de hambre. Encuentra una culebra reptando por ahí y la agarra y se la come a mordiscos. Están necesitados están tan famélicos, muchos de ellos mueren de puro agotamiento, se acuestan en la playa y al amanecer ya no se han levantado, han fallecido. Pero, y nos has platicado además que, o sea, las condiciones tan extremas de, pues sus ropas ya no traen ropas, porque no traen ropas. Y calzado, porque se moja, se pudre, etcétera. Pero en pocos días, Por supuesto, con esos tremendas calor y humedad y todo. Y bueno, y van caminando por, ya quisiéramos imaginarnos una playa de arena, finas arenas y toda linda, pero van caminando por la costa. Por la costa suben cerros. Y rocas. Rocas con espinos. Y la arena caliente. Manglares, ensenadas, ríos, o tienen dunas. Que seguramente entrar al mar en algunas partes, constantemente, porque no hay manera de pasar, ¿no? Él está en una ocasión a punto de morir ahogado porque se ha resbalado de una pendiente, de un acantilado. Le están golpeando las olas,
y se abraza a una roca, él dice pezón de tierra. Fíjate qué metáfora más... Bueno, que existe ese concepto, ¿no? Se abraza a ese pezón de tierra y está ahí bamboleando en las olas y llega un momento en que ya ve que lo va a reventar contra... Y dice, calcula, cuando viene una ola, hace el rizo, lo que haría hoy un surfista, ¿no? Sí. Y en ese momento se deja caer. Y ahí salva la vida, porque entonces se mete en el agua y puede ir a la zona de la playa nadando. Pero es circunstancial que salve la vida, o sea, tantas y tantas y tantas veces, ¿no? Bastantes veces. Es una hermosa novela, muy interesante, seguramente muy conmovedora. No es novela, solo ese detalle. Es una crónica, un relato, no, es todo, no. Excepto novela, que es que no es novela. Sí, pero es una historia así muy conmovedora. La historia sí. Es real. El texto. Sí. Tú has dicho ayer que es un clásico, es un nuevo clásico. Porque... Claro, si estamos ante un texto que nadie lo había leído en los últimos 4 siglos porque no se le conocía, estamos ante un dato paradójico. Acaba de nacer un clásico del siglo de oro, porque hemos recuperado un clásico. Del único libro existente en el mundo hoy controlado, no conocemos dónde hay otro posible ejemplar. Entonces, estamos recuperando un clásico actual. Ha nacido en 2023, ha renacido un clásico, pero un clásico sobre este tipo de literaturas que en México ya teníamos un ejemplo posterior a este. Sigüenza y Góngora escribe Los infortunios de Alonso Ramírez. Va en esta línea también. Pero Sigüenza y Góngora escribe la crónica que le han contado de algo que le ha pasado a otra persona, Alonso Ramírez. Él escribe en primera persona lo que le ha pasado en carne propia. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia, es otro matiz. Por eso, perdóname, la corrección de es que no es novela. Es un texto, es una historia, pero es una especie de crónica. Ese es un trozo de historia. Cuando hablábamos antes de la conquista, del encuentro, etcétera, etcétera, no solo estaban Hernán Cortés y Francisco Pizarro, o Almagro o Alvarado, estaban todos estos otros. Esta gente, digamos, anónima, que se dice hoy, aunque no me gusta mucho ese concepto. Parece que los que iban no tenían nombre, pero porque no era famoso. Sí. Pero toda esta gente que circulaba y fluctuaba por allí, los cómicos, los actores, que hemos empezado nuestra charla hablando de ellos, o este tipo de viajeros que buscaban medrar, mejorar un poco sus condiciones de vida. Que es lo mismo que están haciendo hoy los migrantes de un sitio a otro, del centro de América, etcétera, al norte de América o de África a Europa. Lo mismo, 400 años después. Y con la misma precariedad, Con la misma precariedad y la misma dureza. Sí, y en el Mediterráneo hoy hay naufragios de los cayujos. Y en el Atlántico, cuando van a las Islas Canarias, también hay naufragios. Y bueno, has dicho ayer los que mueren cruzando la frontera de Estados Unidos. Exactamente. Los coyotes, cuántos engaños han hecho, ¿no? Te pagan para cruzar, etcétera, y luego encima te engañan, te trampean, etcétera, etcétera, o te dejan todavía, te abandonan y ellos creen que igual han cruzado y no han cruzado todavía la frontera, etcétera, etcétera. En esos desiertos enormes es imposible saber. Pedro Gobeo en su naufragio fue víctima de un engaño de estos. El piloto de la nave es el que les dice que no pueden navegar porque hay sobrecarga en la nave, en el barco, por su avaricia. Él metió a mucha gente, cobró mucho pasaje y entonces invita a que desciendan a la playa y hay un grupo de 41 incautos. Yo me quedo muy sorprendido, que incautos, ¿cómo le pudieron creer tanto? Con la idea de que 3 días caminando por arenas idílicas de playa llegabas a destino. Bueno, había 1000 kilómetros, paraíso, ¿no? 1000 kilómetros de distancia y no sé cuantísimos obstáculos naturales de todo tipo. En playas vírgenes desconocidas con la orografía, ¿qué se te ocurre? Playas, manglares, de todo. La costa. Entonces mueren de enfermedad. Ellos dicen calenturas. No saben decir qué tipo de fiebres, pero de calentura. Y mueren. Claro. O de hambre, de desnutrición, van muriendo. En el camino se encuentran con otros barcos que han naufragado allá. Seguro. Barcos destruidos. Utilizan la madera para calentarse. Encuentran tumbas porque hay cruces de españoles que han muerto allá en anteriores naufragios. No es nada alentador. Entonces, eso, ¿no? Has preguntado antes sobre un poco la psicología. Fíjate, la moral del grupo. Empiezan 41 y terminan 17. Vas dejando
a tus compañeros de viaje, pero no te separas en la terminal del aeropuerto. Son tus hermanos, ya. Al final son tus hermanos, son tus compañeros de infortunio, que incluso puede unir más que la sangre, ¿no? Esa situación dura. Sí, te hermana. El sentido de pertenencia, ¿no? A este grupo. Ese grupo entonces sufre y padece mucho. Bueno, pues esa historia, a los escuchantes, a los que están viendo escuchando y viendo este programa tuyo de voces, ¿verdad? Esta historia es tremendamente potente y es totalmente novedosa. La desconocíamos al 100%. Y es, lo que hablábamos antes de lo multicultural. Un español que tiene un naufragio en la costa de las Esmeraldas, Ecuador, en Pacífico Ecuador, pero la escribe en Lima, la escribe en Perú y manda el manuscrito a Sevilla, se publica en Sevilla y el único ejemplar que sobrevive está hoy en Alemania. Y fue traducido al alemán y al latín en Alemania. Bueno, es un ejemplo perfecto de lo poliglotismo y de lo panhispánico, de un concepto hay que lanzar para esto. Por eso pienso que el libro me ha elegido a mí un poco, ¿no? Claro. Me eligió Raúl Manchón también, ¿no? Él me pasó Pero todo lo que sucedió, al cual le doy eternamente las gracias y en el prólogo lo declaro, claro, quién fue el verdadero descubridor del material. Pero necesito un entrenamiento. Si a mí me envían este material con 25 años, ya tengo 60, no soy capaz de hacer esto, porque requiere un entrenamiento, un rodaje de conocer no solamente el microtexto, sino el contexto más genérico. Claro. He tenido que aprender muchísima historia. Cuando aquí aparecen unos mulatos negros ayudando a los españoles, yo digo, ¿y estos mulatos quiénes son? ¿Qué pintan aquí? Es que estaban allí. Es que había unos asentamientos de mulatos, los Arobe y los Illescas, establecidos en distintas desembocaduras de los ríos en Esmeraldas. Y es a lo que me refiero, ¿no? Si los hilos de la historia van mucho más atrás que cualquier momento dado. O él tampoco nos puede decir exactamente en qué fecha se está moviendo. Si dice, pasamos por allí. Entonces sufren el ataque de Richard Hawkins, de un pirata británico, y ese pirata fue derrotado por la flota española del Perú el 1 y 2 de julio de 1594. Entonces, el ataque que ellos sufrieron tuvo que ser inmediatamente anterior. Inmediatamente anterior. Además, otro tipo de expansiones. Fíjate, para los británicos dicen que este pirata Hawkins, que atacó, pasó por el estrecho de Magallanes y hostigó todo lo que pudo la costa de Chile y del Perú, etcétera, que este pirata que llegó hasta que navegó, ellos dicen, porque él escribió también un libro cuando volvió a Inglaterra, España lo derrotó, pero le preservó la vida, ¿eh? Sí, le salvaron la vida. Eso es otra cosa. O sea, lo derrotó, pidió un rescate y su familia pagó el rescate y él volvió vivito y coleando a Inglaterra. O sea, lo podían haber fusilado, claro, por así decir, pero no ahí pudo haber acabado su vida. Había un pacto entre caballeros. Y él declara, habiendo sido derrotado. Pero en el libro que escribe, los británicos, el autor realmente, Hawkins, no dice de verdad que llegó a estas islas que están en Ecuador, que son tan ricas en Galápagos, a las Galápagos, que no me venía. Dice que habla de las Islas Galápagos. Y entonces los ingleses intentan decir que fue uno de los primeros europeos que conoce las Islas Galápagos. No estuvo. Este libro demuestra que no estuvo en las Islas Galápagos. No le dio tiempo. No tuvo tiempo. Las Islas Galápagos no están a 20 horas de navegación de la costa. No tuvo tiempo de llegar. Están mucho más dentro del Pacífico. Y este libro, que es también como documento histórico, se puede tomar, nos dice que ese pirata estaba hostigando en la costa de Esmeraldas a distintas gentes. Entre ellas el barco de Pedro Gobeo. Por tanto, y el 1 y 2 de julio fue derrotado. Y sabemos qué día pasó por el Callao. Cosas, Es imposible. No tuvo tiempo de navegar a las Galápagos. No tuvo tiempo. Mira, lo que uno descubre sin querer. Totalmente sin querer. Eso ha sido totalmente casual. ¿Dónde se distribuye este libro? El libro lo publica la Editorial Crítica en Barcelona, que pertenece al Grupo Planeta. Distribuye muy bien por todo el mundo. Por supuesto que hay versión también online. Y en Amazon lo distribuye muy bien. Para que lo lean antes de que se haga película, porque ya vimos salió en mayo y ya llevamos por la segunda edición y se está vendiendo muy bien
y ha recibido muchísimas reseñas y referencias en periódicos, igual que esta plática que estoy teniendo contigo, pues la he tenido con otras radios de tirada españolas, de tirada nacional, etcétera, etcétera. Me escribió, por ejemplo, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, diciendo, Miguel, tienes que venir para el Perú, porque este libro se escribió en Perú y tenemos que conocerlo, ¿no? Y digo, pues me invitáis y voy enseguida. Este es el número, ¿tu libro número? Mi libro número 40. 40. Exactamente, el número 40. Y porque muchas veces durante esta plática he pensado, Pedro Gobeo de Vitoria escribió este libro 13 años después de toda esta aventura. Sí. Escribir un libro no es fácil. Es una tarea titánica, por mucho que haya gente que tenga más talento, más facilidad, no sé cómo decirlo, sí. Pero escribir un libro y publicarlo, sí. Porque una son dos cosas, sí, son dos cosas. Sí, sí. Es una tarea titánica. Entonces, que Pedro lo haya hecho es titánico. Sí. Yo conozco muchas personas que me dicen, es que yo siempre he pensado que voy a escribir un libro y nadie lo hace, ¿no? Casi nadie lo hace. Entonces, sí, bueno, los que me han dicho, se publica mucho. Sí. Pero si yo contara a las personas que me dicen, he pensado escribir un libro con los que en verdad lo han publicado, es una élite, ¿no? Sí. Y bueno, y tú, el 40. Bueno, a ver, pero hay que especificar, hay que matizar. Yo soy investigador, profesor de literatura con especialidad en Siglo de Oro. Entonces, dentro de esos 40, la mayor parte de los 40 libros son ediciones de textos. Para mí es un motivo que me da mucho orgullo recuperar textos tan extremadamente raros y únicos como este, que es único, no me había pasado nunca, pero sí lo hago. Entonces puedo editar teatro, recuperar distintas obras o novela, bajo novela picaresca u otro tipo de textos. Sobre todo, resucitar ediciones perdidas, olvidadas. Pues estamos con México. La primera edición del Pastor de Nochebuena de Juan de Palafox y Mendoza, que salió en Puebla, salió en México, estaba totalmente perdida. No se sabía ni si existía. Se pensaba que sí. Bueno, yo la encontré en la Bancroft, en California, y la publicamos en el año 2000, haciendo el centenario, el cuarto centenario del natalicio de Palafox y Mendoza. Estuvimos hablando de él en Puebla de Los Ángeles, porque este fue Navarro, que fue obispo y virrey en México y obispo de Puebla. Sí. Entonces, este tipo de cosas a mí siempre me han atraído mucho más que la elucubración teórica. O sea, cuando digo 40 libros, quiero decir que he editado muchos textos literarios áureos, y en la nómina de las ediciones también incluimos los textos académicos. O sea, si hacemos encuentros, reuniones, coloquios, simposios, luego los colegas que escribimos de distintos temas, algún colega se tiene que responsabilizar en editar eso. Y luego ensayos propios míos, ¿sí? El 100% ensayos que ya menos libros, o sea, no 40, yo no tengo esa capacidad, pues no sé, 4, 5, 6. Bueno, ensayos, no eres autor, pero de todos modos, claro. Alguno ha recibido algún premio, algún ensayo de estos, un ensayo sobre América, la imagen de América. Tengo un libro sobre la imagen de América, la alegoría de América en España y en el Nuevo Mundo. Pues ese libro obtuvo un premio de investigación y de crítica, siempre uniendo esas líneas. Pero todo eso implica mucho trabajo, aunque no seas el autor, aunque solo seas el editor. Yo he editado 5 libros, pero la revisión, sí. La composición editorial, el diseño gráfico, las portadas, todo, del tamaño. Todo, la tipografía, la caja, claro. Por supuesto. Entonces, pero este matiz para los oyentes, que no estoy hablando de libros de creación, de libros de ficción. Es ensayo, crítica literaria, etc. Es que no me gusta la etiqueta no ficción. O sea, un género que empieza por la palabra no, me niego a utilizarlo. Claro. Es no ficción. Bueno, no ficción, esto es todo lo demás, ¿no? Que es no ficción. Este sofá es no ficción. Eso, ¿no? Es muy subjetivo. Muy subjetivo. No me gusta el no ficción. O sea, es pues ensayo, crítica, reflexión, unos contextos literarios, otros contextos académicos, ¿no? Y el rescate. Y yo estoy ahora rescatando, estoy luchando, estoy hablando con una mexicana. En México tenéis a un autor mestizo, un dramaturgo mestizo
de un valor José Antonio Pérez de la Fuente, que escribía en náhuatl y en español. Y hice un hallazgo, encontré sus manuscritos teatrales con un montón de obras de teatro, etcétera, etcétera, y ahora estoy buscando unos socios nahuatlatos de la UNAM para poder darlo a conocer al gran público. Igual que te he mencionado antes la danza de la pluma, que el texto está perdido, ya está recuperado, pero está latente, por así decirlo, ¿no? O sea, esa es la tarea que a mí realmente me encanta hacer. Pues suena yo así, ya no voy a escribir ni media línea sobre la locura del Don Quijote de la Mancha. Ya, eso es too much, demasiado. ¿Pero para qué? No, eso a mí no me enriquece, no me estimula. Pero sí me estimula subir a la Sierra Zapoteca o Mixteca y que alguien me diga, pues aquí tenemos ese manuscrito tal y cual, ¡pa! Y entonces mi tío, que lo he mencionado antes, el dominico, Fray Javier Zugasti, se consigue una fotocopia de ese texto y el texto lo donan a un archivo. El texto original ya ha perdido, ya se ha aparecido, ya nadie sabe dónde está. Lo podemos recuperar con una fotocopia. Este tipo de cosas, ¿no? O este material del mestizo de Pérez de la Fuente, dramaturgo de las últimas décadas del 17 y primeras del 18, cuyo original está en Estados Unidos. Pero estos objetos, tanto un libro, un manuscrito, como alguna cosa de vestuario, un mueble, una vasija, una escultura, eso es lo que permanece a lo largo del tiempo y lo que va siendo testimonio de esas culturas, de esas personas que vivieron hace tanto tiempo. Es un legado, eso es el legado. Nosotros perecemos, morimos, etcétera, etcétera, y si has hecho algo, digamos, de cierta trascendencia e importancia en tu vida, eso te sobrevive, te permanece. Al nivel humano, la memoria de los tuyos. Exacto. Pero después, si eres un artista o pues dejas una escultura, una pintura o un escrito, si tiene trascendencia, ese escrito puede permanecer. También se puede perder, ¿eh? O sea, que también hay manuscritos perdidos de rescatarlos, ¿no? De ir encontrando esos... De Sor Juana, por ejemplo, que tenemos muchos textos. Sor Juana escribió muchísimas cartas en su vida, muchísimos receptores. No las hemos encontrado. No sabemos dónde están. O sea, que también hay textos perdidos que puede que mañana aparezcan por el lugar más insospechado, como ha aparecido en Mannheim. Claro. Inimaginable. Claro. Que estábamos en Mannheim ayer viéndolo y profesores de la universidad decían, no me lo puedo creer que tuviéramos este libro aquí. Bueno, pues aquí estaba. Y luego, exacto, ni siquiera en el lugar donde están salta, ¿no? Se pierde porque un poco. Todo obedece a la especialidad que cada uno tenga. Entonces, si yo estoy trabajando con lo que lo mires. el siglo XX, el siglo XIX, o la poesía erótica o la novela realista, pues a mí un relato de viajes del siglo XVII no me interesa. Pero claro, si te das cuenta, si controles ese ámbito de los relatos de viajes del XVII y sabes que es ultra raro, entonces ya te empieza a interesar un poco más, te empieza a llamar. Bien, pues sí, es un poco... La microespecialización tiene esos problemas, ¿no? Que a veces te pasa por delante Bueno, ¿a cuántos genios? A Bach, ¿no? Estábamos aquí, a Johann Sebastian Bach le dijeron que era mediocre, ¿no? Claro. A muchos les dijeron. A Dalí lo suspendieron historia de arte. Entonces, en fin, hay cosas de estas, ¿no? A veces se te pasa por delante... bueno, muchas veces sí, no estás preparado para ver el valor intrínseco de algo que está frente a ti porque sale de tu ámbito de competencia. Y eso pues puede pasar. No es culpa de nadie es culpable de estas cosas, ¿eh? Simplemente, pues... Así sucede. Pues es así. Así sucede. Es así. Pues vamos a organizar un día una cacería de manuscritos perdidos en México y... Hay más de los que... Hay muchos, hay bastantes. Hay muchos, sí. Ya van apareciendo, o sea, ya se va prestando atención. Ya se está empezando a revalorizar esos siglos del virreinato y que merece una atención. El momento que ya haya una especie de conciliación en que el mexicano del siglo XXI es tan español como, o sea, que la parte española hay que abrazarla también y no rechazarla como si fuese el enemigo, el gachupín. Es parte de lo que somos. Está así, sí, claro. te lo dice una güera, una mexicana güera, mitad iraquí, pero encantada de mis raíces y orgullosa de pues, esta variedad que
que me pues ha hecho. En ese giro de mentalidades y en este aperturismo mental que estamos hoy comentando, Rebeca y yo, entra el empezar a valorar la existencia de estos fondos, de estos manuscritos o impresos, etcétera, del periodo virreinal, que también interesa al México actual, a la República de México. Que no hay que ser, el trabajar esos textos no implica que tú seas monárquico, imperialista, colonialista, no implica eso, para nada. Los manejamos como objeto literario. Es conocimiento. Es saber, y conocimiento y cultura. Claro, que puede parecerte o no. Sí, pero ese apriorismo que he dicho antes, ese prejuicio, ha obrado en contra de la valoración de estos textos durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, y que luego no es tarea de una persona, esto es una cosa colectiva, unos y otros, lo tienen que hacer todos. Cada quien lo ve con una mirada diferente y obtendrá cosas diferentes. Y esa suma es lo que nos enriquece como humanidad. Como humanidad y el como Homo sapiens. Es que somos Homo sapiens. Y además, Homo sapiens sapiens. Así es, así es. El hombre que sabe, que sabe. Exacto. O sea, porque el tigre sabe cazar, pero no tiene conciencia de su saber. El Homo sapiens sapiens sabe que sabe, tiene conciencia de que sabe. Entonces, el saber, el conocer, lo cultural, digamos, te hace una persona más educada, más rica, más preparada, más capaz, y aplicándolo a la situación política de hoy, de entender al otro. El otro no es tu enemigo, es otro ser humano que también quiere vivir y que quiere tener su dignidad vital, etcétera, etcétera, etcétera. Su identidad, su pertenencia. Todo, pero también dignidad como condición humana. Entonces no puedes negar eso, negar la otredad o aplastarla. En fin, hemos hablado antes de la conquista y de que para nada damos una visión rosa de la conquista, pero hoy no podemos repetir unos modelos demasiado agresivos, etcétera, etcétera. Aunque luego el poder militar va por otro lado, pero para eso está la voz, nuestra voz, la voz de los que trabajamos en el mundo de la cultura, las letras, etcétera, ¿no? Para mover un poco las conciencias, sacudir un poco las mentalidades. Hacia tolerancia y respeto. Ese es el mensaje. De alguna manera, todo lo que hemos estado platicando en este largo rato se resume en eso. Conocer más cosas te enriquece y abre tu capacidad de tolerancia y de comprensión de lo diferente a ti, de tu ombligo, que va más allá de... Claro. Y bueno, pues creo que eso redunda en bien para la humanidad. Y qué bonita reflexión para terminar esta interesantísima charla, que pues sí, creo que eso lo resume muy bien, todo lo que hacemos, lo que tú has hecho a lo largo de tantos años y un granito de arena, un granito de arena, pero no hace granero, pero ayuda al compañero. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el aporte de cada quien. Y es lo que intento hacer, dentro de mis limitaciones y de mis humildes capacidades, pero ¿cómo contrarrestas esas limitaciones? Con ilusión, con pasión, con vocación, con amor por lo que estás haciendo. Y así, bueno, tienes mucha parte ganada. O sea, no es una esclavitud trabajar en esto, no es un imperativo. No, me queda claro que para ti es un gusto, de ver, estás enamorado de lo que haces. Es un gusto, sí. Pasión. Y es que me devuelve, ¿me explico? O sea, Pedro Gobeo me está compensando de algún modo los años que yo he dedicado a investigarlo, a leerlo, a entenderlo, a anotarlo, etcétera, etcétera. Me está retribuyendo ahora en gusto, en placer, en satisfacción, ese tipo de cosas. Y con todo lo que haces, llevas varios días platicando sobre esto, o no sé cuánto tiempo ya llevas, desde mayo pues, por lo menos, ¿no? No, desde mayo me ha recorrido media España haciendo presentaciones de este libro. Eso y luego, en sí es enriquecedor, ¿no? Yo nunca lo había hecho con una edición de Tirso de Molina, por ejemplo, o de Ruiz de Alarcón, que también he editado a Ruiz de Alarcón, textos mexicanos, o con Palafox. Lo presenté, el libro de Palafox lo presenté un día en el lugar en Fitero, donde él nació, y en Puebla otro día, pero Puebla de Los Ángeles, digo, pero no más.
pero este libro me está llamando por muchas ciudades y bueno, estuve en Burdeos hace muy poco y ahora esta semana hemos estado en Tübingen, en Mannheim, en Heidelberg y en Frankfurt. Entonces, bueno, en Frankfurt ayer doble sesión, matutina y vespertina. Sí. Entonces, bueno, sí. Yo encantado. Ni noto la fatiga, es que ni lo noto. Estoy, no sé si es adrenalina o qué, pero estoy encantado, realmente. Haces lo que te gusta y entonces hago lo que me gusta, cansancio se olvida mucho. Soy vocacional. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un encanto escucharte ayer y platicar contigo hoy. Estoy segura de que a nuestro auditorio le parecerá muy interesante. Y vaya, esperemos que vayas a México pronto para platicar en vivo sobre tu libro y a encontrar manuscritos y otras cosas. Sí, Carso ya me ha llamado para que vaya, el director de Carso, que es un amigo mío, Manuel Ramos Medina. Cuando vuelvas para acá, pues el año que viene tengo que ir. También hay un grupo en la UNAM con la que, en Filosofía y Letras, que trabaja en teatro áureo, y entonces, sí. Por allá vas a estar. Cada año voy a México prácticamente. Perfecto. Y sé que iré, pero sobre todo, gracias a ti, Rebeca, por darme la oportunidad de unir mi voz a ese coro tuyo de voces que transmites aquí por esta ventanita de la pantalla, ¿verdad?, al mundo entero. Entonces, mundo, saludos. Muchísimas gracias a ti y esperemos que no sea la única charla que tengamos, que nos encontremos pronto otra vez. A tu disposición, yo encantado, Rebeca. Pues fantástico, muchas gracias.